1. Bienvenidos una semana más a tu podcast modesto favorito. Yo soy Jorge Ramos. Yo soy Miguel Burdalo. Y esto de Charlatas en 90. ¡Arrancamos! Bienvenido, Miguel, una semana más. De nuevo, otra vez por aquí. Exactamente. Un programa en el que tenemos que hablar un poquito de todo lo que está pasando, sobre todo en el vestuario del Real Madrid, que se está convirtiendo en el ring de boxeo de la MMA. Que han dicho, bueno, va a pelear Ilia Topuria, pues voy a ver cómo se pelea. Claro, o sea, a lo mejor están buscando rivales dignos y a lo mejor los encuentran en el Real Madrid. Sí, la verdad es que es una locura. Pero bueno, un podcast en el que ya tenemos la final de la Champions entre el Arsenal y el PSG. Al final pasó el equipo francés y el equipo inglés sobre todo en la semifinal de la parte francesa y alemana, que fue una locura. El partido de vuelta no estuvo tan emocionante como el partido de ida. Pero es que es imposible que se repitiese un partido como el de ida. O sea, 5-4 en el minuto 75. O sea, eso fue una barbaridad. El segundo partido, a mí lo único que tengo que decir de ese partido, ya que analizamos un poquito aquí al principio el fútbol internacional, me pareció que el equipo de Kompany, no sé si te lo vistes, a mí me pareció que pecó un poco de novato. El equipo de Kompany, no obviamente la entidad como el Bayern, porque obviamente el Bayern no es nada novato en este tipo de situaciones. No, desde luego no. Pero el equipo del Bayern y sobre todo el entrenador de Kompany se vio que pecó un poco de ser novato contra un Luis Enrique que ya tiene muchas horas de vuelo. O sea, principalmente porque estuvo planteando todo el rato el mismo estilo de juego cuando se veía perfectamente que no avanzaban por ese estilo de juego y no decidió hacer ningún tipo de cambio para revertir la situación. Y una de las cosas que para mí fue la clave para el PSG de Luis Enrique es que Luis Enrique sí que montó una estrategia verdadera para neutralizar a uno de sus mejores jugadores, como es Michael Olise, que en la ida no lo supieron hacer, pero sin embargo en la vuelta lo neutralizaron y la verdad que Olise, por muy buen jugador que sea, pero lamentablemente no puede hacer mucho, Nuno Méndez que le consiguió parar. Nuno Méndez también en la ida también le paró muchísimo, aunque sí que es verdad que hubo muchos goles, pero en la ida también Nuno Méndez se ha colocado para mí. Y esto ya creo que lo comentamos una vez, así muy por encima, pero pues se ha convertido después de esta eliminatoria en el mejor lateral izquierdo del planeta, o sea, sin ningún tipo de duda, y cuidado con Portugal para este Mundial. Que bueno, ahora que se está acercando la semana que viene, si te apetece, podemos hacer una previa para el Mundial. Ya que de momento la semana que viene es tranquilita, vienen 2 semanas tranquilitas antes de la final, antes de los playoffs. Y los playoffs tengo ganas. Los playoffs de ascenso están muy bonitos, todavía quedan 2 semanas, creo. 2 semanas de liga quedan seguros, no sé si. Sí, porque quedan 4 jornadas, tanto para la liga como para la Hypermotion. Pero en la liga ya han dicho que la última semana de mayo va a haber jornada entresemanal por la final de la Champions. Y en la Hypermotion creo que va a haber tienen que haber 2 jornadas más entresemanales por narices, ¿sabes? Y a partir ya de la siguiente ya es horario único, que eso es una locura. A ver lo que puede pasar ahí, que todos están jugando a la vez. Y en la Europa League se decide esta tarde, al igual que estamos grabando los jueves, al igual que el Rayo, que esperemos que pase contra un Estrasburgo que va al país galo con una ventaja de un único gol a 0. Que consiguieron aquí en Vallecas. ¿Alguna porra así rapidita? Yo creo que sufriendo mucho, pero yo creo que el Rayo va a rascar un empate de 1-1 y pasa, gracias a ese gol que metió Alemão, si no recuerdo mal. No, lo metió Isi, el que le dio la clasificación para la esta lo metió Isi. Isi, el de... Vale, pues bueno. No, el del Estrasburgo lo metió Alemão, pero pensaba que decías el pase a semifinales. No. Alemão fue un gol de cabeza. La verdad, Alemão me está gustando porque es la definición de un puro tanque, un puro 9 puro, que recibe balones de espaldas y que sabe cómo posicionarse de cara a un remate de cabeza o segunda. Pero Alemão es un Mr. Conference League. Lo que es Carabasquelia en Champions está siendo Alemão en Conference. Veremos, porque a mí este jugador me está gustando mucho. Los últimos detalles que está dejando en los últimos partidos. Cuidado con el final de temporada de don Sergio Camello en el Rayo, que está jugando así discretamente entre titularidades y suplencias, pero en los últimos partidos está dejando muchos detalles, está metiendo goles prácticamente todos los partidos y cuidadito que puede ser un jugador muy clave para determinar la eliminatoria. Y una cosita así para acabar, se está rumoreando mucho de que Iraola se quiere ir del Bournemouth, así que Iraola a lo mejor una vuelta al Rayo con una posible victoria. Por cierto, vi un vídeo que creo que se lo intentaré dejar ahora en pantalla, de muchos aficionados del Rayo
prefiriendo ganar la Europa League antes que descender. O sea, le ponía una situación al aficionado del Rayo en la ida, que era descender o ganar la Conference League. Y prefirió mucho ganar la Conference League, excepto uno, que es el del cual yo estoy de acuerdo, que prefiere no descender antes que ganar la Europa League. ¿Tú qué preferirías? Claro, o sea, sintiendo los colores del Rayo. La cosa es que esto viene a raíz de una pregunta que le hicieron a varios jugadores en una entrevista, que les dijeron: ¿vosotros firmaríais ganar la Conference League pero descender a segunda división? ¿O preferíais simplemente asegurar el no descender y perder en estas semis o perder en la final de la Conference League? Y como muchos jugadores respondieron, sobre todo me quedo con la respuesta de Camello, al final lo que piensa un equipo como el Rayo a principio de temporada es mantenerse un año más en la liga, no descender. Obviamente, si pueden llegar a puestos europeos y hacer grandes cosas, bien, pero el objetivo principal es no descender y mantenerse en la liga. Entonces, obviamente que lo primero de todo es salvarse, y por mucho que haya un gran sueño en juego, como es el de poder llegar a unas finales ahora mismo de Conference League, y quién sabe si ganar la Conference League, pues es obvio que muchos aficionados puedan tener esa opinión, pero yo sinceramente estoy con la de los jugadores. O sea, yo preferiría que mi equipo no se quede, o sea, no esté en segunda división, a tener una Conference League. Es decir, pues un título, pero vuelves a segunda, no sé. Sería muy raro. Pero, a ver, principalmente yo lo único que temo ahora mismo es que el Rayo está en una situación económica muy complicada, y si descienden estaría contra la espada y la pared para la desaparición, que esto son cosas que se rumorean. No se rumorean, no, son hechos y realidades que Presa realmente lo está diciendo al grito pelado, y por ello Sí. no hace inversiones en el campo ni demás, porque tiene una deuda bastante grande el club vallecano. Entonces, le deseamos toda la suerte ahí en el partido de esta noche, que se mide contra el Estrasburgo. Ojalá pasen, ojalá consigamos un título europeo, que además eso significaría que tendríamos 5 puestos en el año que viene. Sí, o sea, si gana el Rayo, 100%, ya sería 100% que oficial, que conseguiríamos una quinta plaza en Champions. O sea, sí que es cierto que si se dan otros factores como de que el Rayo no pasa y luego pierde no sé quién y demás. Pierde el Crystal Palace. También dependemos un poco del Friburgo, sí, porque la quinta plaza puede disputarse entre el equipo alemán, o en plan un equipo alemán o un equipo español. Entonces, si por ejemplo el Rayo no pasara y el Friburgo no pasase tampoco, pues también tendríamos esa opción de quinta plaza. Pero bueno, ya lo miraremos, os informaremos por TikTok, siempre seguimos por TikTok, así que si quieres podemos empezar con la jornada 34, creo que era de la Liga Española, y la 37 de la 38 de la segunda división española, así que 11 del 90. Bueno, 11 del 90 de las diferentes jornadas de nuestro fútbol español, en el caso de la Liga de Oro en la 34, que abro por segunda semana consecutiva con un Álvaro Vallés, que hace otro partidazo, otro partido con dobles dígitos en contribuciones de balones parados, que hace que consiga la victoria el club bético, y bueno, pues afiance ese quinto puesto que todavía está a expensas de saber si vale como puesto Champions o no puesto Champions. Abrimos la defensa, la verdad es que una defensa bastante sevillana, con Suazo, Quique Salas y Carmona. Estaría acompañado de Hausen, pero he querido juntar a los tres del Sevilla, porque ellos tres hacen literalmente un muro infranqueable contra la Real Sociedad. Sí que es verdad que la Real Sociedad venía una dinámica un poco extraña después de haber ganado la Copa del Rey, pero los tres defensas del Sevilla, sobre todo Suazo, que para mí es el MVP de ese partido, hace 16 contribuciones defensivas y son un muro. Me sorprendió para bien el nivel defensivo de Sevilla, la verdad. O sea, venían muy flojos y en este partido demostraron, porque contra la Real, cuidado, Y cerrando mi defensa sería un Dinhausen, que, bueno, ya luego hablaremos en el Bocata un poco de la situación interior del Real Madrid, ¿no? De lo que está pasando, pero bueno, Dinhausen, que da muy buenas sensaciones otra vez. Sí. Esperemos que mantenga este nivel, porque para mí es uno de los pocos del Real Madrid que sí que me molaría verle triunfar, ¿no? Porque sí que es verdad que lo que vimos en el Bournemouth el año pasado fue una locura, y tiene muchas papeletas para ser un buen central de época, la verdad. Sí. Abriendo mi medio del campo tengo que poner a Sánchez, que mete un golito, victoria cómoda del Athletic Club de Bilbao, que bueno, que podemos
podemos decirle que si se mantiene este nivel es un 5 raspado de temporada para el club bilbaíno. Sí. En el medio del campo, acompañándole, se encuentra Abde, que Abde desde que le eliminaron está en un estado de forma espectacular. Creo que desde que le eliminaron de esto, creo que son 6 goles o 6 introducciones de goles los que hace con el club bético. Y en este partido hace otro recital, creo que dando un gol y 2 asistencias o algo así. Está siendo ahora mismo el mejor del Betis, sin duda alguna. Y en el paseo militar que se marcó el Villarreal, tengo que poner a Nicolás Pepe, que mete un doblete en esa victoria tan abultada del club valenciano. En la delantera tengo que poner a Nico Williams, que mete también golito en esa abultada goleada del Athletic Club de Bilbao. En el delantero tengo que poner con ese doblete a Vini Junior, que otro que está realmente cargando, poniéndose la faceta de jugador estrella, a falta de ese Kylian Mbappé, que está un poco, pues eso, más fuera que dentro del equipo. Y cerrando mi delantera, un Cucho Hernández, que mete también, creo que era un gol o un doblete en la victoria del Betis. Para remarcar que no lo he dicho, mi MVP es Nicolás Pepe, sin ningún tipo de duda. Pues vamos con mi 11 y yo, sin embargo, cambio la portería y se le ha dado en este caso a Leo Román. Quizás no es el mejor partido de Leo Román, pero sí que es cierto que tiene unas intervenciones muy, pero muy importantes, aunque son solo 4 paradas, pero todas ellas fueron dentro del área y fueron bastante buenas paradas que evitaron ocasiones de gol muy claras. Y ya sabemos que el Mallorca está en esas zonas de equipos peligrosos porque no tienen ese mínimo de puntos para decir estoy salvado al 100%, entonces todavía siguen estando en juego por ese descenso posible, aunque bueno, una victoria importante, la verdad, que le ayudó muchísimo. En la defensa, como tú bien has dicho, pues también hay un poquito de Sevilla en mi defensa. Gabriel Suazo en el lateral izquierdo, que la verdad que se hizo un auténtico partidazo. Este chico pues apunta maneras, la verdad, o sea que veremos a ver cómo sigue en el paso de los años. El otro lateral, Quique Salas, que bueno, aunque no es lateral, pero mi defensa es otra. Pero es que Quique Salas la verdad que se hizo muy buen partido. Y en los centrales he puesto a Cubarsí, aunque no sea el partido más brillante a nivel defensivo en general del Barça, pero 18 contribuciones defensivas, estuvo atento a todo y la verdad que un Pau Cubarsí que tiene muy buen nivel y veremos para este Mundial. Y cerrando, un Nobel Mendy del Rayo, que la verdad que este chico, en plan, tiene muy buena proyección, me gusta mucho. ¿Tiene 23 años? Sí, es bastante jovencito, la verdad. O sea, no es súper joven. O sea, estamos acostumbrados también a ver mucho joven de menos de 20 o 20 años y demás. Pero la verdad que buen central que se ha conseguido el Rayo y portería cero. Y una victoria muy, pero que muy importante de este Rayito Vallecano. Abrimos el centro del campo con un Samu Costa que vuelve a sacar su versión goleadora. Ya están siendo varios partidos en los que Samu Costa mete goles importantes y este no le iba a ser menos. El gol que da la victoria y da esos 3 puntos a Merca. 3 puntos súper necesitados. Después, un Ollán Sacet que vuelve de dulce después de muchos partidos en los que pues no se encontraba tanto. Un muy buen gol y la verdad que Sánchez recupera sensaciones. Veremos a ver qué tal de cara pues a lo mejor a una posible convocatoria para el Mundial. Me parece arriesgadísimo, ¿no? Sería muy arriesgado, pero bueno, veremos a ver los siguientes partidos. Y en el siguiente mediocampista, aunque no lo es, Nicolás Pepe, que un partidazo de Villarreal que pasa por encima al Levante con un doblete de asistencias y un golito que la verdad la temporada de Nicolás Pepe está siendo muy, pero que muy buena. En general, la del Villarreal en Liga. Luego, en líneas generales, flojea un poco. Y pasamos a la delantera, con un Nico Williams que para mí es el claro MVP, con un doblete y otra asistencia, 3 contribuciones de gol. La remontada la inicia él, digámoslo así en una parte, y la verdad que el segundo gol que mete, hace una combinación con Guruceta, una pared, lo hace increíble y me encantó el partido de Nico Williams, que ojalá y recupere su mejor nivel y gane mucha confianza porque le necesitamos para el Mundial. Delantero centro, Cucho Hernández, doblete con el Betis, victoria importante para afianzarse, como tú bien has dicho, en ese quinto puesto. Y en el extremo derecho, un Vini que mete un doblete, hace un partidazo contra el Español, que bueno, ahora ya hablaremos del Español. Ya hablaremos del Español porque tiene tela de hablar el club catalán. Pero bueno, arrancamos la jornada 38, que he tenido muchas dudas en portería, no sé tú. Sí que es verdad que al final me he decantado por el simple hecho de que Dani Martín, el portero del Huesca, su primer partido con el Huesca contra el líder, aunque te meten 4,
contra, obviamente, el líder y el equipo que va volando en cuanto a acciones A todo. de ataque y defensa. Haces 13 o 11 paradas y 9 de ellas paradas. dentro del área. Me parece Una barbaridad. salvajada. Estuve jugando mucho con poner el portero del Depor que hace la parada, le para el penalti al Leganés en el último minuto y parece ser que puede ser muchas alas para seguir peleando por ese ascenso directo, pero me he decantado por el portero del Huesca. Abriendo mi defensa tengo que me pasa bastante como en la Liga, mucha presencia del Albacete con un Jonathan Gómez y un Lluís López que ambos hacen un partido espectacular defensivo. Creo que Lluís López son más de 15 introducciones defensivas, es una locura lo que hace el defensa del Albacete, con un Mica Mármol de Las Palmas acompañándole, que sí que es verdad que no fue el partido más llamativo de Las Palmas porque fue un 2-1 bastante roñoso, pero Mica Mármol hace 10 contribuciones defensivas que la verdad es que son bastantes para el defensa de Las Palmas de Gran Canaria. Y obviamente quien no puede faltar en mi defensa, un Gael Alonso que vuelve a hacer otro partido estelar, que lleva unas jornaditas Gael Alonso, aunque pierde el partido de la Andorra, lleva unas jornaditas Gael Alonso bastante yo no le he puesto pero porque pierde, pero el partido es muy bueno, la verdad. En mi medio del campo tengo que poner a un revulsivo para el partido del Racing, que es como Villalibre, que mete un golito saliendo desde el banquillo, que desatasca ese empate a 2 que tenían contra el Huesca y como que reactiva otra vez, que eso es lo importante, ¿no? Para un equipo que quiere ascender de manera directa y además ganando la segunda división, que tenga fondo de armario, y en este caso Villalibre es como así el 12º jugador, ¿sabes? El que sale en todos los partidos independientemente cómo vaya el partido. Un bicho de la Cultu, que sí que es verdad que es un empate el de la Cultu, pero la simple sensación que deja el bicho es como de querer intentar hacer algo, aunque la Cultu no tiene nivel para poder hacer esas cosas, intentar salvación, pero oye, consigue ese empate con ese golito que por ello se merece al menos estar en la presencia. Obviamente la pareja favorita para todos los aficionados de segunda división y sobre todo para los del Racing, Andrés Martín y Íñigo Vicente, Andrés Martín, llámalo X, llámalo Y, pero son los dos mejores jugadores del Racing, son prácticamente dos de los tres mejores jugadores de esta Hypermotion en esta presente temporada y obviamente tienen que estar porque creo que vuelven a hacer gol y asistencia ambos, por ende, para estar en el 11, ¿no? Y en la delantera un Fuertes del Córdoba, que otra victoria del Córdoba, creo que ya son 4 seguidas del Córdoba, que parece que respira un poco y se aleja un poco de los puestos de el hoyo, y cerrando mi delantera con un doblete, un Niño del Málaga, que tiene que estar en mi 11. Para mí, mi MVP, aunque no haga mucho en el partido, es Villalibre, simplemente por el hecho de salir, meter gol y hacer que tu equipo ahonde en esa victoria contra el Huesca. Pues vamos con mi 11. Yo en portería, por ejemplo, he puesto a uno que tú no has mencionado, Iker Álvarez, el portero del Córdoba, que para mí también hace un partidazo de mérito para quitarse el sombrero. No al nivel de Dani Martín, que sí que es cierto que hace esas 11 paradas, no dentro del área, pero al final, por mucho que sea su primer partido, y obviamente pues para ser su primer partido está espectacular contra el líder, pero te meten 4 goles y bueno, sin embargo el Córdoba, pues bueno, recibió creo que solamente un gol. Sí. Pero 10 paradas, 8 dentro del área y sostuvo al Córdoba lo máximo posible y la verdad que gracias a Iker Álvarez y luego a su delantero, Adrián Fuentes, pues consiguieron la victoria. La defensa abrimos con un Jonathan Gómez del Albacete que mete el único gol del Albacete para darles la victoria, un Albacete que bueno, se mantiene ahí, está en la zona tranquila de la está salvado, o sea, está tranquilo, o sea, su objetivo yo creo que ya está cumplido, así ya no tiene miedo. Luego después tenemos a Griego Sierra del Burgos, que la verdad que el Burgos, una pena ese pinchazo, digámoslo entre comillas, porque estaban metidos en puestos de playoff, otra vez salen, pero partidazo del Burgos que siempre consiguen o no recibir ningún gol, aunque a lo mejor a veces puedan meter o no puedan meter. Es un equipo que no me gustaría encontrarme en un playoff, sobre todo es duro, viajando al plantío, o sea... Es duro de recibirle porque es que es muy complicado marcarle un gol al Burgos con un Andrés Cantero que está siendo de los mejores de la temporada. Acompañándole Lluís López del Albacete, que como has dicho tú, 15 contribuciones defensivas, un partidazo, y para cerrar la defensa, un Álvaro Mantilla del Racing, que pone el 2-1 en el marcador, si no me equivoco, y bueno, remonta ese partido de forma momentánea, y bueno, un golito de lateral que también está siendo muy importante. Abrimos el centro del campo con un Óscar Silva del Huesca, que a pesar de su derrota, es el autor de los 2 goles en el Huesca y la verdad que fue el único que
trató de hacer algo en el Huesca. Entonces, pues bueno, pues solamente por las ganas que le echó y por haber metido 2 goles que, aunque no sirvieron de mucho, fueron importantes en su momento, le pongo en mi 11. Acompañado de un Manuel Fuster de Las Palmas que hace un doblete de asistencias, Las Palmas que gana por 2-1, participa en los 2 goles y son 3 puntos muy importantes para Las Palmas, que a lo callado está bien metidito en la zona de playoffs y veremos a ver en los próximos partidos. Y para cerrar mi centro del campo, un Íñigo Vicente que está de dulce, doblete de asistencias, la verdad que junto a la otra pareja que voy a mencionar, estos 2 locos tienen al Racing contentísimo. Y abriendo la delantera, tenemos a un Adrián Niño del Málaga que, a pesar de entrar en el banquillo, no sé si entra en el minuto 60 o así, en 20 minutos te genera 2 goles, además 2 goles importantísimos que necesitaba el Málaga porque iban empate en ese momento. Y la verdad que una remontada increíble y un Adrián Niño que, a lo callado, está haciendo una buena temporada para ser suplente de Chupete, que es difícil porque Chupete también está a un nivel espectacular, que no le he puesto porque es un gol de penalti y luego da una asistencia. Pero bueno, también cabe recalcar que es un partidazo. Andrés Martín, que para mí hizo un muy buen partido. Para mí es el MVP sin duda. Es que junto al otro enfermo de Íñigo Vicente, quiero decir, son los motores de este equipo y la verdad que para mí, o sea, su importancia ya no solo con la aportación de gol de asistencia, filtración de pases, creación de juego, fue esencial. Y luego después un Adrián Fuentes del Córdoba, que como he mencionado antes, fueron claves para esta victoria del Córdoba, ya que, bueno, metió un doblete, los 2 goles que necesitaba y encima contra un rival muy duro como es el Castellón, fuera de casa, y es de bastante mérito, la verdad. Comentar solamente una cosita desde el Bocata. O sea, está tan apretada la parte de la Hypermotion que si hubiese ganado el Eibar se hubiese colocado tercero. Ahora mismo va séptimo. Pero porque hubo momentos en el partido que fue ganando el Eibar que fue tercero. Increíble. Y ahora va séptimo. O sea, nada, es espectacular lo de este Hypermotion. Lo de la Hypermotion es una locura. Creo que va séptimo o octavo. Espérate, porque creo que va octavo. Octavo, sí, justo, va octavo, lo que estaba mirando ahora, y, o sea, que ahora mismo está al octavo, todavía puede ir. Séptimo el Burgos, si no me equivoco, y noveno el Córdoba. Y noveno el Córdoba, que el Córdoba está un pelín lejos. Está justo a un punto del Málaga, que gracias a esta victoria el Málaga ha entrado otra vez en playoffs, que se salió de la última. Sí, ahora mismo en playoff está el Depor, Las Palmas, Castellón y el Málaga. Y que ahora mismo sería un Depor Málaga y un Las Palmas Castellón. Válgame los playoffs cuando vengan, ¿eh? Yo lo digo, si hay alguno así tal interesante, ir a la Rosaleda, podríamos negociarlo. Buah. Podríamos negociarlo, a mí me molaría. No nos calentemos porque nos conocemos. A mí también. Así que pasamos al Bocata del 90, que tenemos que hablar de la extraña situación del Stranger Things. La pizarra del 90, el Stranger Things que está viendo en el segundo equipo de Barcelona, el Español de Cornellà. Stranger Things, edición Bocata del 90. Bueno, Bocata del 90 del Español de Cornellà, un español que empezó la temporada dando señales de que podría plantearse después de ese ascenso el año pasado a puestos europeos. Empezó una temporada espectacular, que es más, hicimos el primer Bocata del 90, fue con el Español. Sí, es verdad, la primera pizarra y le hicimos. La pizarra, es verdad. Hablamos del Español, de la racha que estaba llevando, porque era sorprendente que un recién ascendido que estuviese compitiendo a ese nivel contra grandes equipos. Me acuerdo el primer partido de Liga fue una victoria de los Pericos en casa contra el Atleti. Y justamente hicimos ese Bocata, ese pizarra, joder, no sé qué me está pasando, esa pizarra, y no he conocido la victoria. La verdad es que hemos hecho un poquito de gafe para el club de Cornellà y creo que tienes el motivo. Bueno, es que yo no podría decir el motivo porque lo estoy investigando, pero es que no veo un motivo claro. No sé si pues mira, si quieres, algo. Te puedo soltar unos datos muy frescos de este Español. Como ya sabemos, el Español en este 2026 no conoce lo que es sumar 3 puntos, no conoce lo que es ganar. Son 11 partidos nada más y nada menos que perdidos y ha empatado 6. Es decir, en este año se han disputado
hasta el momento, a día de hoy, 17 jornadas. De esas 17 jornadas, el Español tiene una oportunidad de sacar 51 puntos. Pues bien, solo ha conseguido 6 de esos 51 puntos para que veamos lo preocupante que es esta situación. Pero ahora, voy más allá. En este 2026 simplemente el Español ha recibido nada más y nada menos que 34 goles en 17 jornadas. Es decir, a un promedio de recibir 2 goles por partido. Ha habido partidos en los que no ha recibido, ha habido partidos en los que ha recibido 1 o 2, pero es que ha habido varios partidos en los que ha recibido 4 o más. O sea, preocupante lo del Español teniendo en cuenta que su cifra goleadora han sido tan solo 15 goles a favor. O sea, una media de meter más o menos un gol como mucho por partido. Te pueden asegurar meter un gol, pero una diferencia de goles muy, 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 muy mala. Simplemente en este 2026, sin contar todo lo que se llevaba en el 2025, su diferencia de goles no es que sea negativa, es que es horrible, es de menos 19, o sea, una diferencia de goles pésima y que, bueno, ahora mismo en el global tienen una diferencia de menos 14, que un poco mejor teniendo en cuenta cómo fue la primera vuelta, pero sinceramente un equipo como el Español, con lo bien que pintaba al principio, que ahora mismo tenga una diferencia de goles tan mala, Sí. es bastante preocupante. Claramente sabemos que el equipo que empezó la temporada no es el mismo que la está finalizando, algo ha pasado, el cambio de chip de los jugadores, yo creo que es más por tema relajación, se estaban viendo como cómodos, por así decirlo de alguna manera, con recién ascendidos haciendo lo que estaban haciendo y se ha confiado el equipo de Manolo García, ese entrenador, Justo. y se ha confiado y yo creo que, no sé, como que han perdido las ganas de competir porque ya da la sensación de que el Español apenas compite por los partidos. Comparándolo con esa prácticamente primera vuelta, los primeros 17 partidos del Español, podemos sacar en conclusión que llevaban 10 victorias, consiguieron 3 empates y 4 derrotas. Es decir, de los 51 puntos posibles, en estos primeros 17 consiguieron 33 puntos. O sea, a diferencia de lo que he comentado en este 2026, 6 puntos de 51, o sea, en la primera vuelta consiguieron 33. O sea, más de la mitad de los puntos posibles, un promedio de más ganador que de derrotas, un muy buen promedio y de hecho por eso se hablaba también al principio del Español a principio de temporada, porque realmente tenían alas y fortaleza como para hacer grandes cosas. Y bueno, sin embargo, bueno, como he comentado antes, sus preocupantes cifras goleadoras y sus malas cifras en cuanto a diferencia de goles en este 2026, si la comparamos con la del 2025, hay una grandísima diferencia y es que fueron más goleadores. En este 2026 tan solo han metido 15 goles, pero en lo que quedaba de 2025, al principio de temporada, metieron 22 goles y obviamente consiguieron reducir muchísimo, pero muchísimo, la cantidad de goles que recibieron. 34 en 17 partidos, en estos últimos 17, y en los primeros 17 recibieron 17 goles en contra. Es decir, o sea, iban a gol por partido, pero consiguieron una diferencia de más 5. O sea, al principio estaban en positivo prácticamente en la primera vuelta. Pero, sinceramente, después de ese partido, nada más empezar el año, una derrota contra tu eterno rival, el derbi catalán, que creo que fue en el Camp Nou. 0-4, bueno, 4 no. Fue en Cornellá y fue 0-4. O 0-2, no sé, creo que fue la Fue primera. Fue una goleada. Pues, sinceramente, a partir de ahí da la sensación de que el Español como que se vino muy abajo y que parecía como que el equipo catalán no sabía jugar al fútbol. Sí, pero una cosa es venirte abajo y otra cosa es desaparecer del planeta Tierra, porque es lo que hizo el Español, ¿no? Por lo que yo he estado investigando, ha sido realmente no se explica en el por qué. Todo el mundo le está preguntando si es porque le está temblando las piernas a los jugadores o porque les han faltado efectivos en el mercado de invierno. Sí que es verdad que no traen a nadie en el mercado de invierno. Fue un 0-2, te lo confirmo, pero la putada aquí fue que fue en casa del Español, entonces eso obviamente a los pericos les dolió muchísimo. Y
Y eso es lo que estaba diciendo, que al fin y al cabo ahora Manolo García está muy cuestionado. Sí que es verdad que se está valorando incluso de hipotéticos en el que se mantengan, que es lo más probable, que se mantengan en la primera división, se haga un cambio de entrenador, porque sí que es verdad que una consecución tan larga de derrotas y de empates no significa otra cosa que necesitar un cambio de ciclo y un cambio de entrenador totalmente. Y un cambio de nombres, porque sí que es verdad que era una plantilla que jugaba muy bien al fútbol, pero también es una plantilla que tampoco es muy, que digas tú, tengo rango de evolución, ¿sabes? O sea, no hay jugadores, sí que hay jugadores en los que todavía puedes plantear un posible proyecto de futuro, pero realmente luego son descartes de pequeños jugadores que han empezado a sacar su prima ahora en el Español. Para mí hay jugadores clave en este Español que en la primera vuelta lo hicieron muy bien. Siempre hablábamos mucho, me acuerdo, de Carlos Romero, como lateral izquierdo estaba siendo una de las sensaciones de la liga. Me acuerdo que en el mercado invernal, sabiendo la buena racha que tenía el Español, muchos equipos como que se lanzaban y se aventuraban a lanzar ofertas y ver qué podían hacer con Carlos Romero. Luego también un Edu Expósito que durante las primeras 17 jornadas, lo que he dicho en este 2025, pues había hecho maravillas. Luego también un Dolan, que fue un fichaje que la gente no se esperaba y que empezó a causar sensaciones. Furor, sí. Pero, claro, luego te pones a revisar otros jugadores. Tienes a un Cabrera que está ya muy mayor, Dimitrovic, que aunque Dimitrovic ha dado el nivel y mucho en la primera vuelta, en esta segunda vuelta, entre él, que no culpo solamente al portero, pero la defensa está siendo, con perdón, de segunda división, porque esta situación es muy parecida, aunque sea diferente porque es en otra liga, pero el Cádiz está igual en segunda división, que no ha ganado en este 2026, creo que todavía tampoco. Sí ganó. Al final se convirtió en una victoria, pero volvieron a perder. Bueno, mira, claro. Fíjate, el Cádiz ahora mismo... Cuando le cambiaron de entrenador consiguió la victoria. Bueno, por lo menos una victoria, pero que no ganan ni para atrás y que están los dos que coquetean mucho con el descenso. Y sí, es verdad que el Español tiene muchos equipos, tiene un colchón de puntos que consiguieron en la primera vuelta impresionante, que eso les está afianzando en, no relajarse, obviamente. Decimotercera posición. Están a 5 puntos de descenso. No se pueden relajar, obviamente, pero es que tienes una colchón de puntos muy importante. Bueno, a 5... Están a 3, porque el Alavés tiene 36. Pues a 3, pero quiero decirte... O sea, tienes a Sevilla con 37. ¿Cuántos puntos tiene exactamente? El Español tiene 39 y el Alavés 36. Normalmente con 40 de salvas, entonces con que consigan un empatito más, ¿sabes? Ahora mismo los únicos que una victoria más y es que el Español está que salvado. Ya sí que puedo dar por salvados son Osasuna y Rayo Vallecano con 42 puntos, aunque suena raro decir que les puedes dar por salvados, porque claro, este año está muy loca la zona de descenso. Otros años, con 42 puntos, desde hace ya un par de jornadas, sentías que tenías la liberación de por lo menos ya estás salvado. Aunque te quedas en 5 o 6 jornadas, pero ya con eso... Pero este año se ha apretado mucho más la cosa. El descenso para mí está claro. El descenso va a ser entre el Alavés y el Sevilla. O sea, y a lo mejor podemos meter ahí el Mallorca, que todavía está coqueteando por ahí por el descenso. Pero para mí el resto yo creo que pueden respirar un poco más tranquilos. Pero obviamente Sevilla, Alavés y Mallorca... yo creo que deberían de incluso Girona, que también está a la par, que está con 38 puntos. Sí, pero Girona va en una dinámica buena, el Alavés no, y el Sevilla ya hablamos de que el Sevilla no está en una dinámica nada positiva, y no hablemos ya del Para mí no es un equipo que va a estar peleando muy claramente por el descenso, obviamente ya lo está haciendo, pero para mí no es un equipo que... O sea, para mí tampoco sería un equipo de descenso, pero creo que sería muy lamentable ver cómo el Español se quedase, por ejemplo, en un puesto decimosexto o decimosexto. Ya es lamentable, o sea, para mí ya es lamentable. Sí, pero sería más lamentable, o sea, después de las aspiraciones que se habían conseguido con la primera vuelta, pues esta segunda vuelta parece que el equipo ha cambiado al completo y no es así, están los mismos nombres. Voy a rescatar una cosita que has dicho tú sobre el derbi, que ahora me he acordado. El derbi les dolió más porque Joan García, porque podían haber ganado ese derbi, pues fue el partido en el que Joan García hizo el partido de su vida, con 17 introducciones de gol, o sea, paradas en casa en casa de su ex equipo, y ahí es cuando realmente yo creo que eso sí que les pudo hacer un mazazo, ¿no? Que ver ese paradón que hizo un cabezazo de Pere Milla, sí, ese fue brutal. Justo. Fue ese partido, fue el partido ese en el que Joan García hizo no sé cuántas paradas hizo en ese partido. Hizo 6, pero es que las 6 que hizo, o sea, goles evitados, 2, o sea...
Es que con las dos que hizo, o sea, evitó 2 goles, pero Que el clarísimos Español pero jugó clarísimos. mejor, que el Español jugó mucho mejor, que el MVP del partido fue Carlos Romero, que tuvo una fuera de la ley espectacular. Que fue realmente como la gota que como el vaso. Y bueno, que sí, que puedes aceptar que puedes estar 3 jornadas sin ganar después de ese partido, que haya sido muy doloroso, que tu exportero, que para ti era tu figura, que fue la figura del ascenso, que fue la figura de la permanencia, se te haya ido además al Barcelona. Vale, sí, pero de ahí a no ganar desde el 22 de diciembre hay un paso. Claro, es que prácticamente después de ese partido encadenan prácticamente 4 derrotas seguidas, porque entre medias, después del partido con el Barcelona, que lo pierden en casa, hay un empate contra el Levante, pero es que luego te pinta el Girona la cara en casa, fuera de casa en Mestalla el Valencia te mete 3. Ahí, en ese partido, empezaron a saltar las alarmas en el Puncarral. Ahí, en ese partido. En casa pierdes contra el Alavés, y el Alavés encima ahora es un rival muy directo tuyo. Villarreal te pinta la cara en la cerámica con 4 goles. Lo que dicen los periodistas de Cataluña, del Español, es que no estás perdiendo contra rivales que son Madrid-Barça Atleti, que es lo normal, que puedes llegar a perder, que es un recién ascendido, que es lo normal que pierdas contra que los ha perdido. Y además los has ganado también en la primera vuelta, ¿sabes? Que has ganado al Atleti, que has peleado contra el Madrid, que también peleaste contra el Fútbol Club Barcelona. Lo malo es que pierdas contra el Rayo la jornada pasada, que sí que es verdad que también hay cosas que... O sea, esto lo escuché el otro día. Hay equipos en malas dinámicas y malas dinámicas para malos equipos, que es lo que le está pasando al Español. El penalti fallado de Quique Salas, no sale Quique Salas, sino es Quique Salas, Quique García, contra el Rayo la jornada pasada. El partido que se te va hace 2 jornadas en los últimos minutos. O sea, que dentro de tu mala dinámica luego tienes malas circunstancias que son obviamente hechas del azar del fútbol y tal. Pero que lo que a mí me extraña y por lo que yo no he comandado que normalmente siempre estoy comandando las secciones, como lo que no he comandado en esta sección de Pizarra tras el 90, es que futbolísticamente ellos no han cambiado nada. No, o sea, y si tú me plantas una primera vuelta de Europa y en la segunda vuelta me estás planteando que eres el segundo peor equipo de todas las 5 grandes ligas después del Mens y no has tocado ni un ápice en tu columna vertebral, que a mí que me lo expliquen. Porque a mí esto solamente es o dejadez del equipo o que el fútbol no quiere que triunfes. Porque es que no me explico otra. ¿sabes? O sea, es que para que veáis lo preocupante que es el hecho de que solo hayan conseguido 6 puntos, hasta el último clasificado de la liga, que es el Oviedo, o sea, ha conseguido mínimo en este 2026 3 victorias. O sea, ya son 9 puntos. Más un empatillo tonto. O sea, el Oviedo ha conseguido más puntos que el Español en 2 o 3 vueltas malas de estas. O sea... Que eso es lo que he dicho antes, que es el segundo equipo de todas las 5 grandes ligas, el segundo peor equipo de las 5 grandes ligas después del Mens, que el Mens está haciendo una temporada ridícula, pero que es eso, que nadie explica la situación del Español, que yo repito, no es un equipo que vaya a ascender porque es que hay equipos en zonas más críticas de la tabla que el propio Español. Coincido contigo, y que tiene un colchón de puntos pero si hubiesen perdido 2 o 3 partidos en esa primera vuelta, ahora estaríamos hablando del Español que estuviese en descenso. Sí, como lo de Sevilla, sería una situación más o menos así. Así que, comentados estos Stranger Things que ha pasado en la ciudad de Cornellá, si quieres podemos pasar al Bocata del 90, Bocata del 90. Bocata del 90 o ring de boxeo. Bocata de la UFC del 90. Ya vamos viendo. Así que Bocata del 90. Bueno, Bocata del 90 de la Liga y de la Hypermotion, en la que estaréis viendo la pantalla, como siempre, la estamos repasando, antes de que hablemos un poco de las circunstancias que han pasado en el fútbol más nacional e internacional también, las clasificaciones. Estáis viendo la clasificación de la Liga Española, que sigue un poco todo más o menos en la parte de arriba normal, con ese sí es verdad que con ese Betis que se ha dejado un poco del Celta para esa 5ª posición de la Liga Española, y por la luego 7ª, 8ª, esa lucha por la Conference League, si habilitan la zona de la Conference League sigue bastante tranquila, pero lo que se ha alborotado, lo que se ha agitado es la zona del descenso, que tras la derrota del Levante tiene pie y medio, tiene opciones todavía de salvarse. El Oviedo ya es prácticamente, creo que le falta un punto 2 para ser matemáticamente equipo de segunda división. Sí, prácticamente. Y les ha metido el Alavés con la victoria del Sevilla entre la Real Sociedad, que también está por ahí el Mallorca, lo que hemos comentado antes, el Mallorca, el Girona,
etc, etc, etc. Y también estáis viendo la tabla de segunda división, en el cual está lo más apretada posible, que serían, esto lo tengo que cantar porque es que la Liga Española sí que es verdad que se tranquiliza un poco, pero la Hypermotion es una locura. Está agitadísima por las dos zonas. 72 el Racing de Santander, 70 la Almería, 68 el Deportivo La Coruña, 66 la Unión Deportiva Las Palmas, 64 el Castellón, 63 el Málaga, séptimo, cerrando ya fuera de playoffs, 62 el Burgos, 61 el Eibar, y si quieres meter en la lucha por los playoffs, 57 el Córdoba, que me parece que está un pelín por debajo. Pero luego en la zona de descenso cierra totalmente, que también tiene prácticamente pie y medio en la primera federación, la Cultural Leonesa con 33, tras la derrota durísima, que hay que comentarlo todo, del Zaragoza contra el Granada en el minuto 97. Está 21º el Zaragoza con 35, Mirandés 20º con 36, empatado a puntos con el Huesca, que cierra la zona de descenso con 36, y el Cádiz con 39. Luego ya la Real Sociedad B, que esto está prácticamente salvada, con Leganés, Valladolid y demás, que con ese Vitoria Valladolid respiró mucho, pero sobre todo eso, que serían esos 5, que ahora mismo podría bajar cualquiera de esos 5, y es que consiguió un punto el Cádiz, que salió un poco de la mala racha, pero es que ha perdido todo los de abajo. Consiguió un punto, pero o sea, más bien se lo quitaron porque remontó el partido. No sé cómo se llama el jugador, Andrés Campos o algo así, el extremo izquierdo que mete doblete. Y en el 90 y pico también, en los minutos super mega finales, un gol de la Cultu que le rompe, sinceramente, la moral al Cádiz porque necesitaba muchísimo la victoria. Sí que es cierto que le da un poquito de muy falsas esperanzas porque realmente lo que has dicho, pie y medio fuera. Pero bueno, al menos rascaron un punto, mejor que una derrota, la Cultural Leonesa, porque yo creo que si hubiese sido una derrota, se podría decir que matemáticamente era equipo de... Todavía queda mucho por ver si consigo sacar la siguiente Motion. Pero bueno, ahora. La siguiente jornada de la Hypermotion, que no sé por qué me carga en la jornada 31, pero bueno, vale, muchas gracias. En la jornada que la abre un Cádiz Deportivo, normalito, así partidos a destacar, un Burgos Almería, que puede ser la lucha, Albacete Cultu, Málaga Sporting, también puede ser. Le puede poner las cosas complicadas el Sporting. El Málaga sí que es cierto que tiene la ventaja de jugar en casa, la Rosaleda suelen ser bastante fuertes, pero el Sporting que no lo está haciendo mal últimamente. Y luego un Córdoba-Granada, poco más, no hay mucho más. En esta jornada 39 de 42, que luego ya abriremos con el playoff, que el playoff ya pues es lo que hemos comentado, que sí, a ver si podemos escaparnos a algún partido de playoff. Y en la Liga Española... Sí, en la Liga, algún partido interesante, pues en lucha por el descenso, Elche-Alavés, el Alavés que tiene que ser sí o sí y que va a ir a muerte en el campo del Alavés, o sea, en el campo del Elche, perdón, un Sevilla Español, que esto también va a ser una guerra increíble, o sea, el Español que no se puede confiar y un Sevilla que está tan solo un punto del descenso y que como consiga ganar el Alavés, el Sevilla ve las orejas al lobo, pero, sí, pero muy heavy además. Real Sociedad Real Betis, diría que para competir puestos europeos, pero realmente con la victoria o sea, ganando la Real la Copa ya tiene ese puesto asegurado. En Europa. ¿En Europa League o en Champions? Europa League. En Europa League, entonces el Betis sería para afianzar su quinto puesto. Y luego después, así algún partido también importante, el clásico obviamente. ¿Dónde se puede decir la Liga? Donde, como tú bien has dicho, si el Barcelona gana, pues la Liga estaría ya sentenciada, porque bueno, para mí ya lo está, pero quiero decir, sería ganar la Liga en el clásico. Y aunque no sea tan importante, voy a soltar Rayo Girona, que bueno, sería, si el Rayo en este caso gana el partido, yo creo que ya matemáticamente se podría decir que es equipo de primera, que se salva, y un Girona que como pierda este partido lo va a sufrir y muchísimo porque quedan pocos puntos en juego. Voy a remover un poco, lo siento por los aficionados del Rayo y del Girona, pero como comprenderás tenemos que abrir el melón de el Madrid. Creo que ya actualmente a jueves 7 de la tarde, 7 de mayo, ha perdido el partido del Clásico simplemente por la mala dinámica que está pasando en el vestuario, que si me permites voy a rescatarte los siguientes tweets que están informando desde gente muy entendida y que tiene mucho contacto con el Real Madrid, porque a día de hoy hemos conocido hoy la noticia, aparte de todo lo que voy a comentar ahora mismo, de que
el jugador uruguayo, una de las estrellas del Real Madrid, ha Federico acabado en el Valverde. hospital por la segunda reyerta, tengo que repetir la palabra, la segunda reyerta con Aurélien Tchouaméni. Pero realmente vamos a repasar las últimas semanas del club merengue o del club blanco. Rudiger le mete un tortazo a Carreras, confirmado por Carreras, no dice el jugador, pero según todo apunta, fue Rudiger el que le metió un tortazo a Carreras. Dani Ceballos está apartado del equipo, ni no se habla con Álvaro Arbeloa. Carvajal está muy enfadado con Arbeloa. De hecho, o sea, perdón que te corte, lo de Dani Ceballos, se dice que Dani Ceballos estaba intentando causar un revuelo con Arbeloa, crear una mala relación para así ponerlo como excusa de que no, como no tiene relación, se lleva muy mal, están tratando mal, para buscarle una salida muy forzada, como ya sabemos que quiere irse del Madrid y irse a un Betis, que veremos a ver. Carvajal está muy enfadado, recuperamos, Carvajal está muy enfadado con Álvaro Arbeloa y un grupo de jugadores españoles también están muy enfadados con Arbeloa. Esto lo meto yo un poco más en profundidad. Se supone porque Álvaro Arbeloa está prefiriendo a los jugadores extranjeros antes que a los propios españoles. Todo esto son rumores, al fin y al cabo. Se dice por lo del cambio de cuando se cambió a Mendy, que no puso a Álvaro Carreras y demás, aunque también te digo, Fran García es español, o sea... Hay muchos compañeros que no se creen la lesión de Kylian Mbappé. Ahora hablaremos de la lesión de Kylian Mbappé y de su viaje por Europa. Pero se supone que su viaje por Europa fue consentido por la directiva del Real Madrid y por el entrenador. Se supone. Efectivamente. Hay jugadores que piensan que hay compañeros que no corren en los partidos y además que se están borrando de los últimos partidos. Esto es un dardo claro para Kylian Mbappé. No lo sabemos. Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni han llegado a la mano. Esto lo rescataron ayer, pero ponemos otra información. Hoy, jueves, Álvaro Arbeloa, Fede Valverde se ha vuelto a entrenar con Tchouaméni y en los vestuarios ha llegado a tal manera que se ha hecho un corte en la cara y ha tenido que acabar en el hospital el jugador uruguayo. Jude Bellingham está harto de Kylian Mbappé y piensa que es el responsable de que el Madrid no gane títulos. Y, bueno, en general es terrible esto, que confirma lo que dijo en una entrevista, en una rueda de prensa, Xavi Hernández, que confirma eso de que esto realmente se está convirtiendo en una guardería, ¿no? Si me permites comentar una cosa de temita de Mbappé, que me ha hecho mucha gracia y que lo he estado viendo estos últimos días y me hace gracia de verdad porque no sé si has visto que se están recaudando firmas para que se venda Mbappé porque quieren que se vaya. Creo que se han recaudado como 20 millones o 30 millones de firmas o incluso más. O sea, ha sido una completa barbaridad de firmas. Claro, mucha gente dice, no, es que no todos son aficionados del Madrid y demás, pero... Sí, pero deja entender un poco el cansancio que tiene el Real Madrid, pero que para más Inri hay una crisis real. Esto otra vez que os estaréis leyendo los tweets, estaréis bien dejando los tweets aquí. Estaréis viendo como siempre todos los tweets aquí en medio, pero sobre todo este tweet me ha dejado un poquito con lo que tú has dicho de Kylian Mbappé. Ahora mismo hay una crisis total y una ruptura total entre el club merengue y el jugador francés, la estrella francesa, donde al jugador francés no le gusta lo que está haciendo el Real Madrid con él. En el vestuario se ve que hay una diferencia muy clara entre Vinicius y Mbappé. Los jugadores creen que Vini siempre está presente, mientras que Kylian Mbappé a veces no está presente. No todos los del club, los jugadores del club, se cree que está lesionado y afirma que esta no es la primera vez que pasa en esta temporada. Varios jugadores del Real Madrid creen que hay una falta de respeto y una falta clara de contundencia defensiva de Kylian Mbappé que perjudica al equipo. También se siente que nadie desde el cuerpo técnico del club le dijo explícitamente a Kylian Mbappé que necesita trabajar en la defensa. Kylian Mbappé está muy molesto. Le molestó mucho el despido de Xabi Alonso. Sorprendente. Sí, sí que me ha sorprendido, ¿eh? Y le dijo al club que confiaba plenamente en Xabi Alonso y que los jugadores no querían que le despidieran. Y bueno, luego la situación que he comentado antes de Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde de hoy, que provoca una intervención hospitalaria del club uruguayo, del jugador uruguayo. Mira, te voy a ser sincero, y siempre es verdad que se ha puesto en el foco a Vinicius Junior por lo polémico que es, pero sí que es cierto que hay que decir que ahora mismo, en plan, las actitudes de Mbappé tampoco es que estén siendo las mejores. O sea, no creo que sea oportuno, teniendo en cuenta la situación que está atravesando tu club, no sé, subir o estar, que yo no
yo no prohíbo, además el Madrid le dio permiso y demás, pero estar como tan tranquilo y tan relajado de vacaciones o lo que sea en una situación así, como que no beneficia en nada al club, o sea, bajo mi opinión. A ver, Además es que te sacan cosas de contexto siempre, porque siempre va a haber prensa que va a sacar las cosas. la prensa rosa. O sea, Y es que tengo todo el cariño del mundo a la prensa rosa, no o sea, quiero decir, y es que es negativa siempre para el club, porque es que son malas noticias y malas noticias y malas noticias, que junto a todo eso, pues se suma, pues lo que he dicho, lo de la recaudación de firmas, que lo acabo de confirmar y son 33 millones de personas las que han firmado para que Mbappé se vaya, ¿sabes? Este tipo de tonterías que luego al final son cosas que parecen, una tontería por aquí, una tontería por allá, otra tontería por acá, pero al final lo que piensa esto es la afición del Real Madrid y al final lo que te interesa como equipo y los jugadores es que tu afición piense bien de ti, que no piense estas cosas y está viendo cómo se está manchando la imagen del club con todas estas cosas. A mí la de que ya lleguen a las manos ciertos jugadores, que falten el respeto se falten el respeto entre ellos mismos, que el entrenador, pues bueno, pues no tenga buena relación con X jugadores o lo que sea. Esto ya me parece más allá de lo que puede ser una mala situación a nivel de resultados en el fútbol. Esto ya es una mala situación de que se les está yendo en la cabeza y que pues ya no saben qué hacer si que ciertos jugadores se vayan, se merecen irse, que se tiene que ir el entrenador. Aquí... A ver, es una situación un poquito convulsa porque era un conjunto que sí que es verdad que en 2022, bueno, 2024 mejor dicho, era un equipo y se vio con esa 15ª Champions, se vio que era un equipo, se vio que estaban todos unidos, llega Kylian Mbappé y es como, es que hay un refrán en esto que es muy claro, que es llega una vaca, lleva una cabra nueva y todo el rebaño se pone a la defensiva y es totalmente normal. Al fin y al cabo, muchos jugadores han visto en jaque su oposición en el club, estilo Bellingham, estilo Vinicius, con la llegada de Kylian Mbappé. Lo que pasa, de ahí a decir que Kylian Mbappé ya daña a todos los equipos, no es, o sea, yo no lo veo así, o sea, también entiendo perfectamente esa frustración, pero no sé, a mí me da esta sensación eso de que Kylian Mbappé es una situación un poquito bastante de jaque mate de Kylian Mbappé, porque esto ya lo hablamos muchas veces en muchos podcasts, es jugarte tu integridad física para no presentarte a un mundial que tienes realmente opciones a ganar o luchar por una liga que prácticamente la tienes perdida. Yo soy Kylian Mbappé y también me voy por la parte de pues voy a luchar por estar bien en un mundial que es muy posible que gane y es muy posible que sea estrella del mundial. Vamos. Viendo las situaciones de los últimos mundiales de Kylian Mbappé, sinceramente no dudaría en que si Kylian Mbappé está en buen estado de forma puede ser si no la estrella de los que mejor lo hagan en el Mundial, porque ya lo vimos en el de Qatar, esa actuación increíble contra Argentina en la final, pero claro, siempre se va a cuestionar todo. Entonces, claro, aquí ya entra la dinámica de tú le puedes preguntar a cualquier persona y le vas a decir qué prefieres, tu contrato o ser leyenda para tu país, ¿sabes? Porque al fin y al cabo es eso. Yo me pongo en la situación de Mbappé y qué es que te diga, yo prácticamente haría lo mismo, ¿eh? Yo haría lo mismo, me iría, me curaría y me plantaría en junio con mi rodilla de puta madre, que es la rodilla izquierda y la rodilla derecha. Eso ya es, yo creo que es pura mierda del Madrid. Pero realmente lo que tiene que hacer el Madrid es dejarse de hostias. Lo que tú has dicho. Vinicius tiene que dejar de hacer mensajitos, dejarse de pelear. Alguien tiene que coger las astas del toro y decir, aquí mandan mis pelotas, con perdón, pero aquí mandan mis pelotas. ¿Y quién va a hacer eso? Y lo siento mucho, y lo va a volver a hacer, y cuando llegue va a ser un terremoto en el Club Blanco. Pero el único que veo posible que vaya a coger el toro por los cuernos del Real Madrid, que ahora mismo es súper complicado, es juntar a José Mourinho, de Special One. Cuando llegue José Mourinho de Special One, ahí se van a dejar de, no es que me meto de hostias con tal, no es que mira, es que este me ha dicho que soy muy malo, no es que este me ha dicho que yo soy... Va a decir el José Mourinho que tú no quieres entrenar al banquillo y a ver quién tú le ríes la gracia a José Mourinho. Bueno, es que José Mourinho, bueno, o sea, tuvo un banquillo que llevar y lo llevó muy bien ese Real Madrid. Y mucha gente, y esto es una popular opinión, y no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero las 3 Champions no hubiesen sido nada si José Mourinho hubiese estado esa temporada del Real Madrid. Y lo dejo ahí. Y ya darle vueltas. La verdad que dejó el equipo montado para un Zidane que apenas puso nada de su táctica,
puso simplemente la mística de Zidane, la que se conoce como la mística de esa flor en el culo, de esa suerte que les acompañaba en ciertos puntos. Obviamente, no digo que sea suerte ganar la Champions 3 años seguidos, ¿no? Es una completa barbaridad. O sea, ya me parece una barbaridad que este año esté a punto de conseguir el PSG su segunda Champions, que es loco. El Madrid lo consiguió 3 veces. Pero, ¿qué pasó en el banquillo del PSG? Gracias por abrirme lo del PSG. ¿Qué pasó en el banquillo del PSG? Que llegó un tal Luis Enrique y ríe tú la gracia, Luis Enrique. Dijo, y es que os estaréis viendo el clip y todo el mundo habrá visto el clip. En el momento que se vea a Kylian Mbappé lo voy a ganar todo. ¿Qué cojones hizo? Se fue Kylian Mbappé y lo ganó todo. Y va a hacer lo mismo. Y si llega José Mourinho, lo malo es que Kylian Mbappé necesita un equipo para él. Lo que no necesitaba Cristiano, lo que no necesitaba Lionel Messi, son estrellas totalmente diferentes. Porque Haaland, ¿qué necesita? Un equipo para él. Es una situación en el que estamos creando a estrellas muy mimadas. Porque Haaland necesita eso, una estrella para él. Y ahora mismo, ¿qué pasa? Porque esto lo voy a decir, Phil Foden me parece 10.000 veces mejor que el de Haaland. ¿Dónde está Phil Foden? En el banquillo. ¿Dónde está el Haaland siendo el titular? Y siendo la estrella del Manchester City. Cuando de verdad la estrella debería ser Phil Foden. ¿Qué necesita Kylian Mbappé? Un equipo en ruinas. No necesita un equipo ganador. Porque es lo que pasó con el Paris Saint-Germain. Era un equipo en ruinas, llegó Kylian Mbappé y le plantó todos los... Porque a mí eso no se habla. Pero le plantaba todas las jornadas de la Champions ganando 10 ligas consecutivas, excepto una que ganó el Lille, y plantándole en cuartos semis de Champions. Un Kylian Mbappé, porque no tenía nada más ese Paris Saint-Germain. Claro, pero en el momento en el que Dembélé, Kvaratskhelia, Doué... Y llega un Luis Enrique que dice que mis pelotas valen más que las tuyas, si yo tengo 10 años más de vuelo que tú, pues de ahí Kylian Mbappé se tiene que caer la faquilla. Y en el momento en el que te dice Luis Enrique que cuando Kylian Mbappé no esté va a poder controlar todas las situaciones del juego, la gente se reía. Pero ahora mismo la risa se la meten para adentro. ¿Por qué? Porque ahora mismo se demostró en el partido de Champions en la eliminatoria contra el Bayern. Si él podía controlar todo, obviamente no quiero decir que haga un partido perfecto y no reciba ningún gol, o sea, quiero decir, todo puede recibir goles. No, además, pero quiero decir, o sea, teniendo a las bestias que tiene el Bayern, pero quiero decir, realmente Luis Enrique sí que controla el equipo al completo lo que quiere. Tiene manejado súper bien el vestuario. El otro día me pareció increíble. Cambias en una semifinal de Champions a Dembélé en el minuto 66. Dembélé lo único que hace es darle la mano a su entrenador, caerse la boca y ni un gesto de queja ni nada, confiando en sus compañeros. De hecho, está celebrando una jugada de Kvaratskhelia que baja completamente a defender después de haber subido para todo el campo para atacar. No sé, son cosas y que al final cuando te dicen que Dembélé va a ser mejor en el PSG, o sea, va a ser mejor para el PSG de Luis Enrique que Mbappé para Luis Enrique, pues tú dices, a priori, ¿cómo que Dembélé mejor que Mbappé? Pues en el PSG Dembélé le está dando 1000 vueltas. ¿Por qué? Porque es lo que Luis Enrique quiere. O sea, Dembélé es un jugador que se implica y lo estamos viendo. Sí, Luis Enrique lo que le pedía a Mbappé muchas veces es que se metiese el trabajo del curro de presionar al portero y al central. Y Dembélé, eso sí te lo hace y te lo cumple. Y te corre todo el tiempo que está jugando en el partido. Sin embargo, muchas veces a Kylian Mbappé, que también es lo que le ha podido pasar, llega, lo primero, a una liga donde se defiende muchísimo más que en cualquiera de las otras ligas, que tienes equipos súper cerrados, Getafe, propio Atleti, se pueden cerrar mucho, equipos de baja tabla se encierran un montón. Y cuando no tienes a un Kylian Mbappé que puede correr solamente el espacio y hacer un regatito y tirar, pues necesitas elaborar una jugada. Y Kylian Mbappé no es un jugador que tenga esa capacidad de generar tantas jugadas en espacios cortos como sí puede ser Vinicius, que está más acostumbrado a la liga. Entonces, pues claro, se generan dudas. Yo propiamente dicho, mover la plantilla del Real Madrid me parecería una barbaridad. Me parecería una barbaridad. Que Mbappé llega a un equipo y lo ruina, me parece otra barbaridad. O sea, Mbappé es un jugador generacional y lo va a demostrar, pero lo que necesita... Tiene 27 años, lo que necesita realmente, lo que pasa es que yo creo, y desde mi punto de vista desde fuera, creo que Kylian Mbappé es mucho, mucho más civilizado que Vinicius y que Bellingham. Que Bellingham y Vinicius tienen el ego por las nubes. Que ha llegado Kylian Mbappé y que Kylian Mbappé me aseguro el cuello y no lo pierdo, que Kylian Mbappé no ha dicho ni mu. Que ha llegado Vinicius, le habrá dicho 4 cosas y luego lo de Valverde y Tchouaméni para mí son temas secundarios. Lo de Carreras y Rüdiger para mí son temas secundarios. Habrá sido temas de la frustración, de repente que estás viendo toda la prensa que estás viendo, porque obviamente tú pones yo ahora mismo voy a poner el título Real Madrid y voy a tener más visitas que si pongo las extrañas razones del español. Porque decir Real Madrid vende. Entonces,
yo me aseguro el cuello y no lo pierdo a que realmente todo esto lo ha generado Vinicius. Que es lo mismo que generó con lo de Xabi Alonso, porque me creo perfectamente que Kylian Mbappé le guste Xabi Alonso y que no le guste Álvaro Arbeloa. Me lo creo perfectamente. Con Xabi Alonso competía mucho más el Madrid, competía mejor. Y Mbappé estaba mucho más cómodo. Sí. Y ahora mismo el que vemos más cómodo en Real Madrid de Arbeloa es a Vinicius. Y al final, ¿a quién están intentando acomodar y a quién incomodar? A Vinicius le están intentando acomodar y a Mbappé le están intentando incomodar. Entonces, hay una lucha de egos, obviamente. Yo, sinceramente, no creo que no creo que ni el Madrid necesite la ida de Vinicius. Muchas veces lo he pensado, pero creo que no la necesita. Creo que tampoco necesita que Bellingham se vaya. Necesitan que Bellingham recupere, que Bellingham realmente coja esa batuta que todavía no la ha cogido nadie de Toni Kroos y de Luka Modric. Porque realmente es el único jugador con Valverde que pueden coger esa batuta. De decir, ahora lidero yo el equipo, pero lo lidero a la sombra. Sí. Lo lidero a la sombra, que la estrella sea Vinicius y Mbappé, pero yo soy el que controla el tempo del balón, soy el que juega, soy el que tal, soy el que tal. Y ahí es cuando ¿y quién hace eso? Lo hace un buen director técnico. Porque contigo. Por mucho que digamos que sí, que Mourinho dejó el jardín plantadito para Zidane, pero también hay que recoger las flores, porque a Zidane también se le podía haber complicado mucho ese banquillo y a Zidane lo supo controlar muy bien. Sí, muchas veces hay que saber controlar el banquillo y claramente pues vimos que ellos sí que lo supieron hacer. Estamos viendo que Xabi Alonso para mí sí que lo supo gestionar bien, o sea, porque en el momento en el que algún jugador hacía cualquier tontería, hablaba de más o lo que sea, le sentaba en el banquillo y tan tranquilamente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cuando un jugador actúa de una forma prepotente o una forma que no te gusta, tomar acciones y tomar medidas en el momento, o sea, pero no se pueden pasar cosas por alto. Y lo que tú dices, coincido completamente contigo y con esto termino. No es necesario ahora mismo la ida que se marchen esos jugadores, pero lo que sí es necesario es que se cambien la mentalidad completamente. Vinicius debería de dejarse de tantas tonterías de que si documentales, no al racismo, no sé qué, o sea, debería de mirarse a propio mismo, a sí mismo, porque es a él y no contra el resto de jugadores, porque también hay más jugadores negros en la liga, y quiero decir, y por ejemplo yo no he visto a Koundé, a Balde, a Rudiger, a Mendy, a Tchouaméni que hagan lo mismo que le han hecho a Vinicius. La actitud la tiene que cambiar un montón, y como jugador es excelente, o sea, es que es buenísimo, o sea, puede ser un jugador mundial, o sea, es generacional desde luego, pero su actitud o sea, no es lo mismo, ¿no? Pero, quiero decir, también deja mucho de ser como en su momento, en su época, por ejemplo, Ronaldinho y demás, o sea, muy típico de los brasileños puede ser que se dejen llevar por ciertas cosas, pero actitudes que no molan. Bellingham, lo que tú has dicho, un ego que no es necesario, que no necesitas ahora, o sea, necesitas centrarte y volver al nivel que se te exige, o sea, no te digo que llegues a lo que hiciste la primera temporada, nada más llegar, porque eso fue una absoluta barbaridad, pero es que Bellingham últimamente ha estado muy desaparecido y no se reconoce ni rastro de lo que fue. Y todo esto genera además en una semana preclásico que te puede decidir la liga, que si quieres podemos hablar de la quiniela de las dos ligas, que realmente lo único que está haciendo esto es dinamitar un clásico que si lo ganas, tío, te pones a 7 puntos y si ya empiezas a meterle miedo al Barça, ¿quién sabe? No, te pones a 8, pero bueno, sí, que al final ganar el clásico sería importante, porque retrasas el posible la victoria de tal, no te humillan, por así decirlo, porque ya es humillante que te llevan una diferencia de 11 puntos, o sea que, no sé. Entonces yo creo que eso, que ya obviamente, para mí, yo lo digo, para mí tiene el partido perdido el Real Madrid solamente por la dinámica, o sea, que tiene ahora mismo el Madrid. No puede salir con esta dinámica, pero bueno, ya lo diremos cuando llegue el clásico, porque la jornada la abre un Levante Osasuna, que para mí se la lleva al Club Rojillo. Para mí también se le va a llevar el Osasuna fuera de casa, el Levante que va a sufrir. Elche Alavés, que yo creo que la va a ganar el Alavés y va a agitar ahí un poquito. Quiero que la gane el Alavés para que lo agite, sinceramente. Yo también confío en el Alavés, que viene en buena dinámica. Sevilla Español, que yo creo que va a ser un empate. Yo creo que va a ganar el Sevilla. Es que fíjate lo que te digo. Es que viendo la mala racha del Español, lo que he contado antes, es que no veo capaz el Español encima fuera de casa al Sevilla, ¿sabes? Que está muy necesitado. O sea que no. Atleti Celta.
Nosotros ahora mismo venimos con la moral por el suelo después de la eliminación en semifinales de Champions. Hemos quedado a las puertas de una final, pero el Atlético de Madrid yo creo que conseguirá ganar al Celta, no cómodamente, pero una victoria raspada o un empate. Yo opino lo mismo, que ganan los del Atlético de Madrid. Real Sociedad Betis, gana el Betis cómodamente, creo, además. El Betis yo creo que viene muy bien. Yo también confío en el Betis, pero sí que es cierto que siendo en el campo de la Real, creo que puede ser un empate. Mallorca-Villarreal, que yo creo que ganan los millones. Yo creo que va a ganar el Villarreal. O sea, lo siento mucho por los aficionados de Mallorca, que lo van a tener muy complicado. Athletic Club de Bilbao, Valencia Fútbol Club, que yo creo que va a ser un empate. Yo creo que tendrá que rescatar un empate del Valencia para poder alejarse de la zona de descenso, porque si pierde... Yo, fíjate, voy a confiar en tu queridísimo Valencia para que gane por la mínima en San Mamés, que es complicado. Oviedo Getafe, para certificar el descenso de los obetenses, gana el Getafe. Victoria del Getafe. Clásico que se lo lleva el Fútbol Barcelona. Yo no tengo nada más que decir. O sea, ya no solo por toda la movida que ha habido, a nivel fútbol, ahora mismo se lo lleva el Barça. Y campeón de Liga, por cierto, que no lo hemos dicho. Y Rayo Girona, que se lo va a llevar el Rayito. Yo confío en la victoria del Rayo. Barça. Va a depender de lo que haga esta noche. Opino que lo va a ganar, pero depende. Si a lo mejor se va un poco largo... Bueno, con el Getafe, quiero recordar, salieron con un equipo más suplente y también supieron adaptarse. O sea, quiero decir, el Rayo no tiene malos jugadores. Yo creo que puede hacer cosas. Para la jornada 39 de la Liga Hypermotion arrancamos, como hemos dicho antes, con un Cádiz Deportivo que lo gana el Depor claramente, porque el Cádiz no gana un partido desde que hemos empezado el podcast. Sí, entonces victoria del Depor. Ceuta Castellón, dije que el Castellón es equipo de primera al principio del podcast, así que gana el Castellón. Yo también confío en el Castellón muchísimo. Burgos Almería, vamos a por el liderato Almería, gana Almería. Pues fíjate que bajo mi pesar el Burgos es complicado meterle gol. Yo creo que el Burgos puede rascar un empate. Albacete Cultu, agitamos la zona baja. Venga, agitamos la zona baja, empate de la Cultu. Victoria del Albacete y sentencia a la cultura leonesa. Valladolid Zaragoza, voy a soñar, sigo soñando. Yo creo que el Zaragoza se salva. Sí, victoria del Zaragoza. A ver, yo quiero que gane el Zaragoza, la verdad. Málaga Sporting, que lo se lo lleva al Málaga. Victoria del Málaga, cómoda. Andorra Las Palmas, que venga, vamos a apretar eso un poquito. Victoria de Andorra, con golito de Gal Alonso. Yo diría que este partido lo va a ganar el Andorra con uno de Josep Cerda. Leganés Racing de Santander, que... Espera, que es que me está llegando. 0-4 para el Racing de Santander. Bueno, yo no lo estaba viendo así, pero en 1-5 sí que lo veo. Así que doblete de Andrés Martín, por supuesto, y de Íñigo Vicente. Llegamos a un partido de dinámicas enfrentadas. El Córdoba, que de repente es el Córdoba de Múnich, contra el Granada, que es el Granada de Dortmund. Y yo creo que se lleva el Córdoba de Múnich. El Córdoba se lo va a llevar. Te has saltado por un partido, por cierto. Mirandés y Eibar. Ah, bueno, a mí me ponía después. El Mirandés y Eibar. Bueno, es que juegan a la misma hora, vale. Sí. Mirandés e Eibar. Que yo creo que se va a ir a Eibar y se van a meter en playoff. Esto está preparado para que gane el Mirandés, Victoria Mirandés. Huesca, esto sí que está preparado para ganar el Huesca. Huesca Real Sociedad B, que lo gane el Huesca. Vale, tiene que ganar el Huesca en casa por cojones, por Dios. Y pues nada, veremos lo que pasa la semana que viene con todos. Seguidnos en Instagram, en TikTok, por la calle si queréis. No, por favor, gracias. Nos vemos la semana que viene con más charlatas en 90. Hasta luego.